estuvimos metidos en esa guerra, va. Ahora aquí vivo yo en el cerro de Guazapa, aquí me quedé. Yo soy originario de San Vicente, va, pero debido a que estuve por aquí arriba, ¿verdad? Que hay unos campamentos, yo llegué como de 16 años, estuve acampamentado, ya cuando pasé a formar parte de las fuerzas especiales, va. Eh, bueno, y debido a ahí, a tanto que viví aquí en WhatsApp, tanto que viví en ese tiempo, ¿verdad? Como le digo a mucha gente, tanto que se los cuidé, a los que hoy aquí pues parte de la reinserción, ya ve que también pasamos esa etapa muy negra de la vida, pero miren, aquí estamos reinsertándonos, ¿verdad? Miren, aquí cuidando estos arbolitos, ¿verdad? Este tenis, pero eso se llama jocote sin semilla, ¿verdad? Dicen que es un chino, no sé, ¿verdad? Pero aquí me quedé yo pues viviendo. Hoy nos dedicamos a cuidar estos arbolitos. El día de mañana posiblemente den, ¿verdad? Pero toda esta zona, eran zonas de combate para nosotros. Yo le contaba aquí al camarada Código, por ejemplo, que una vez que, bueno, de un combate que tuvimos que quedamos cortados, no pudimos pasar, ¿verdad? Nosotros de allá para acá, cuando el puesto de mando, si más se come el puesto de mando, un escuadrón de paracaidistas, que murió un camarada ahí arribita. Los paracaidistas se movieron, toda esa parte la tuvieron. Esta parte no sé por qué, pero lo usaban mucho los paracaidistas, esta parte, pero solo llegaban hasta aquí, hasta este filo, ¿va? Este filo que llega al campanario. Entonces, nosotros nos quedamos cortados, pues no pudimos pasar para la parte norte, para Palo Grande, que allá está, para allá huyó el puesto de mando esa vez, ¿verdad? Nosotros nos quedamos cortados, nos tocó que bajar por eso, ¿no? De este filo al otro, por una quebrada, esa quebrada hacia abajo nos tocó. Ahí nos fuimos hasta salir a Huerta Enana, estando por ahí como a las 10 de la mañana, ¿verdad? Eso fue, recién había pasado la ofensiva. Había mucha gente que se había incorporado en la ofensiva. Habían mucha población, pues, civiles que se incorporaron a la guerrilla. Bueno, de hecho, estaba estando en esa esplanada, eh, ese día, como a esta hora, abastecieron al escuadrón de paracaidistas que estaba aquí arriba, que había venido a apoyar al Belloso. Y estando ahí, pues nosotros ahí en unas planadas zacateras ahí, eh, cubiertos ahí, y empiezan a abastecer al escuadrón de paracaidistas que estaba aquí arriba. Entonces el helicóptero venía bien bajito para poder abastecer de alimentación, munición, ¿verdad? Lo que habían gastado el día antes en combate. Entonces, estando ahí abajo en ese lado, eh, me acuerdo habían varios, yo creo que se habían incorporado, por lo menos en esa vez andaban como 20 que se habían incorporado en ofensiva, ¿va? Y ya ahí se nos desertaron dos, ¿verdad? Nos desertaron dos. Bueno, dejaron los fusiles ahí, ¿va? Y cuando venimos a verlos vimos que iban por allá, ¿va? Cruzándose un falso. No pudimos hacer nada, pero los fusiles ahí nos dejaron, pues. Y uno entendía a la gente, pues, y esto no era fácil, pues, para la gente era difícil. Entonces, a uno le daba como risa, pues, nada de pensar en maldad, ¿verdad? Y dice uno, nada, bueno, que se vayan, sí, esto no es fácil. Bueno, el simple hecho de dejar el equipo y todo ahí, ¿no? Era gente que no tenía ninguna mala intención, ¿verdad? No de ir a entregar el fusil, ¿verdad? No. Entonces, él, solo esperamos que oscureciera y empezamos a subir por aquí, por eso. Allá arriba hay un nacimiento, fíjense, hay una pila bien vergona. Ahorita estamos en pleno verano aquí en El Salvador y es duro el verano. Y, y si uno va a esos lugares, esa pila siempre está llena de agua, siempre está llena de agua. Entonces, porque nos exigía el puesto de mando que nos pasáramos para la parte norte, ¿va? Porque necesitaban protección de las fuerzas especiales, el puesto de mando de nosotros. Eh, entonces intentamos subir aquí, pero los paracaidistas que estaban arriba nos detectaron, oyeron el ruido y nos empezaron a tirar con M79 una granada de bengala. Y nosotros seguimos y dice el jefe que iba en ese momento que era el capitán Gavino, ¿verdad? Un día vamos a hablar del capitán Gavino, ya murió, eh, nos vuelven a decir que siguiéramos. Entonces empezamos a seguir, pues, y volvieron a tirar más granadas de M79 con bengala.
el escuadrón de paracaidistas que estaba ahí, pero llega un momento en el que, o sea, necio, va, el jefe que iba ahí, dijo, sigamos, sigamos, en este caso era el capitán Gavino. No, hombre, cuando venimos a sentir, pasa el granadazo en medio de todo, pasa el granadazo, una cantarito le llamaba uno a esas, creo que se llaman M69, creo que le llaman a esas, ¿verdad? Una cantarito, pasa entre medio de nosotros, fue el granadazo abajo. Entonces ahí entendí, va, y dije, no, puta, esta paloma no podemos pasar aquí, nos van a joder, va. Pero no, no, nosotros creímos que nos iban a dejar que nos acercáramos, va, pero yo creo que había una confusión entre el escuadrón de paracaidistas que había ahí, o éramos vacas o no creían que fuéramos guerrilleros, va, pero cuando nos tiraron dos cantaritos, va. Entonces ahí entendimos y nos volvimos a regresar. Nos piden, la otra parte de nosotros estaba en el quemado, ¿verdad? En el quemado, allá había una agrupación de nosotros. Cuando les digo agrupación, eran agrupaciones como de 60, de 60 hombres, más combatientes, pero allá estaba otra parte. Esta agrupación tenía su propio equipo de cocina en el quemado, ¿verdad? Esa agrupación que estaba en el quemado era el líder, el jefe era el capitán Ale, comandante Ale, ¿verdad? Y estaba otra parte del puesto de mando, había otra parte del puesto de mando. Este comandante Alex murió, era un gran guerrero, un buen combatiente. Él murió en un bombardeo allá por la Lome Ramos, por Nance Verde, ahí murió. Cayó una bomba de esas chapeadoras en un palo, esa le cortó una pierna, se lo trajeron para el hospital aquí al quemado. Ahí en el quemado, en la operación que le hicieron, le dio un paro cardíaco, allí murió el capitán Ale, un gran guerrero, un gran jefe de agrupación, buenísimo, buenísimo él, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la historia, vienen y nos regresamos y nos piden de allá del quemado que nos fuéramos, que lleváramos abastecimiento. Pasamos inmediatamente, pues la guerra era así, va, rápido, cambio de planes, papá, andate para, ya que no pudiste pasar para allá, venite para acá, para el quemado, pero en ese momento nos organizan y dicen, miren, traigan abastecimiento, ahí en ese abastecimiento tenía que llevar uno frijoles, maíz y todo eso. Nos cargan, nos vamos, y bueno, y llegamos con esas cosas, ahí va arroz, sardinas, manteca que se usaba, aceite que se usaba en ese tiempo, todas esas cosas, y las llevamos para el quemado, ¿verdad? No pudimos pasar esa vez, ¿verdad? Luego es la historia que ese día se les ocurre que fuéramos a San José Guayabal porque el fuego de artillería, ¿verdad? Por ese operativo que estaba participando el Belloso, ¿verdad? Y los paracaidistas. Los paracaidistas estaban en esta parte, ¿va? Nada más como contención, ¿va? Para el paso de nosotros y nos pasábamos. Pero ese día, por ejemplo, el Belloso estaba toda esta parte, lo tenía todo eso. Nosotros le llamábamos el Franco, le decíamos a todo eso. En la carta ahí todo eso se llama los mazariegos. Entonces, no, todo esto lo tenía el Belloso. Y había otra parte del Belloso que estaba operando por el lado de los Ramírez, Nance Verde, ¿verdad? Y entonces nosotros estábamos como en medio, ¿verdad? Ese operativo vino despuesito de la ofensiva, porque nos venían siguiendo, ¿verdad? El Belloso nos venía siguiendo desde la ofensiva, ¿verdad? Así es que, y es cuando les cuento que tuvimos el combate ahí en el Salitre, que nos agarramos, ¿verdad? Que ahí nos tocó que hacer retroceder al Belloso, ¿verdad? Porque ahí nos tocó quedarnos, y fue cuando les cuento que desembarcaron el escuadrón de paracaidistas en el campanario para que apoyara al Belloso, ¿verdad? Que estaba en serios problemas, pues sí, porque le habíamos golpeado duramente, ¿verdad? Ahí donde les digo que le quitamos como 5 fusiles, ¿no? Ahí le pasa, a uno por ejemplo en esos combates, a uno le pasaba algo, ¿verdad? Yo por ejemplo, fíjense que en ese combate, yo pasé, yo era de los primeros que íbamos adelante. Yo vi 2 soldados muertos, ¿verdad? Pero si yo me quedo a quererle quitar el equipo a un soldado, lógicamente está otro que va retrocediendo, pero va cubriendo. Entonces,
en la guerra había muchos compañeros que se emocionaban, ¿va? Cuando veían un soldado muerto y inmediatamente empezaban a quitarle todo el equipo, ¿verdad? A quitarle todo. Y a veces lo que les pasó mucho es que otro que estaba protegido, que estaba atrás, los, como dicen, los atacó y murieron, pues así va, murieron, ¿verdad? Por ejemplo, ese volado siempre era así, ¿va? Uno tenía que decir un nombre. Luego yo voy, paso, pues porque hay otro que va cubriendo, va cubriendo la retirada, como le dicen. Ese que va cubriendo la retirada es que los hacía fracasar a muchos compañeros murieron, así va, emocionados, quitando un equipo y los mataron, pues como dicen. Las guerras son así. Entonces, seguimos nosotros, bueno, yo por decirles que era de los primeros de adelante en ese combate con el Belloso. Ahí en ese momento yo no recuperé nada, ¿verdad? Pero luego, más adelante, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, con el Vladimir que íbamos juntos, ahí sí ya nos tocó a nosotros, ¿verdad? Ya pues, éramos los primeros que íbamos adelante. Lógicamente a veces uno que era el primero de adelante en esos combates no recuperaba nada. Recuperaban a veces los que iban atrás, ¿verdad? Entonces, ese tipo había que pensarlo bien, ¿va? Uno tenía que como que, ¿verdad? No emocionarse. Eh, y les digo esto porque, por ejemplo, allá en Ance Verde, en una emboscada que se le hace a la primera brigada, ¿verdad? Que iba del Roblar, que habían relevado a Roblar, en una emboscada, ¿verdad? Y había un capitán Isidoro, alguien una vez me preguntó por él, que si lo había conocido, sí. Este capitán Isidoro, en esa cosa, cuando se dice uno va al asalto, va que va, ahí, un soldado que estaba herido de la primera brigada, ahí se lo masacró, ahí murió, pues, o sea, porque el tipo estaba herido, pero dijo, puta, herido y ahí se lo quebró, como dicen, va, como decíamos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, a veces, si uno no tenía cuidado, en los combates era jodido, pues, porque habían soldados que eran súper buenísimos, pues, o sea, eh, a veces si uno los hacía prisioneros, uno no los iba a asesinar, va, no los iba a matar, como dicen, pero ellos creían lo contrario, va, por lo que les decían. Pero les digo, ahí se cometió ese gran error, ahí murió un gran camarada. Ese capitán Isidoro, era un gran guerrero, venía de los años 80, ¿verdad? Pero ahí perdió, ahí murió en la Pilona, en Ance Verde. Muchos camaradas de la primera brigada que conocen esa zona se deben de recordar. Ahí subían ellos para roblar, hacer los relevos. Entonces la guerra es así, pues, ¿verdad? A veces uno, por confiado, ¿va? Y a veces a uno le tocaba, y ya a veces en un pequeñito error que cometía uno, se moría, ¿verdad? Y a otros que tuvimos suerte, va, muchos, ¿verdad? Mucha suerte, porque las cosas, por lo menos digo, aquí en este cerro de Guazapa, era cabrón, ¿verdad? Era jodido todo, aquí era yuca. Nadie, creo que había muchos que si les daban la opción, no, aquí en este cerro no. Es como ir al volcán de San Salvador, era otro, puta, ese volcán era perro, pues, ¿verdad? Yo admiraba a la gente que operaba en el volcán de San Salvador, porque era difícil, no había agua, porque el volcán de San Salvador no tiene agua, ¿verdad? Entonces, los poquitos lugares donde había agua, porque no es agua de nacimiento, sino que es agua que la gente, o sea, la ponían en esos tiempos. Entonces, la mayoría de esos lugares el ejército los cuidaba. Entonces, si uno se quería bañar era difícil, ¿verdad? Y el volcán de San Salvador era difícil. Era de los frentes más cabrones, ¿verdad?